y termina tocando el corazón. Antes de empezar, dime algo, dorso de mano con índice hacia abajo. Vida que quizás nunca imaginaste. Aquí encontrarás relatos reales e inspiradores, llenos de giros inesperados, emociones profundas. El lugar donde cada historia comienza con un misterio. Ninguna historia. Cada semana compartimos relatos que sorprenden, conmueven y te recuerdan lo más importante de la vida. Huyeron de un asilo en plena madrugada, sin dinero, sin documentos y sin nadie que los defendiera. Lo que no sabían era que esa noche los conduciría directo a un secreto enterrado durante 100 años, uno capaz de cambiar sus vidas para siempre. A las 2:45 de la mañana, Harold Thompson, de 79 años, sostenía la mano de su esposa, mientras ella cruzaba una pequeña ventana oxidada. Sus dedos, deformados por décadas de trabajo manual, temblaban no solo por el miedo, sino por algo que no sentía desde hacía años: esperanza. Evelyn susurró, conteniendo la respiración: si nos descubren, al menos moriremos libres. Desert Rose Care Facility, en las afueras de Barstow, California, nunca fue un hogar. Cámaras rotas, personal distraído, puertas cerradas por conveniencia, no por cuidado. Sus hijos habían firmado los papeles tras un simple susto cardíaco. En una sola tarde, perdieron su casa, sus ahorros, sus recuerdos y su derecho a decidir. Evelyn cayó al suelo con un golpe seco. Tenía 76 años, artritis en las manos, pero una mirada que todavía imponía silencio en cualquier habitación. Harold la siguió jadeando. El aire del desierto los envolvió como un perdón largamente negado. Tenían $52, nada más. Ni coche, ni teléfono, ni plan. Caminaron hacia un cauce seco, una cicatriz de arena donde antes corría un río. Cada paso era una huida del abandono y una apuesta contra la muerte. El sol pronto saldría. El agua se agotaría, el cuerpo no perdona en el desierto. Y entonces, al doblar una curva imposible, lo vieron. Una mansión blanca, columnas intactas, un porche envolvente, ventanas que reflejaban la luz como si alguien aún viviera allí. En medio de la nada. Lo que escondía esa casa, un pasaje oculto, una fuente subterránea y una historia de amor escrita. Con sacrificio, no solo los salvaría, también destaparía una traición familiar que nadie estaba preparado para enfrentar. Quédate hasta el final. Porque lo que encontraron dentro no solo sana el cuerpo, rompe el alma y la reconstruye. Se movían entre las sombras del estacionamiento, con ropa que no combinaba y contaba toda su historia sin palabras. Harold llevaba unos jeans desteñidos y una camisa de franela gastada en los codos. Evelyn un cardigan ligero sobre el camisón y unas zapatillas viejas, tan finas que ya no protegían del suelo. Todo lo demás había desaparecido bajo una frase elegante que sonaba correcta solo para quien no perdía nada, la mejor opción para todos. Harold caminaba mirando al frente, obligándose a no escuchar las voces que aún le zumbaban en la cabeza. La de Sarah, firme y tranquila, como cuando explicaba algo inevitable, que debía ser realista, que ya no era el mismo hombre fuerte de antes. La de David, más seca, más rápida, diciendo que no podían conservar la casa para siempre. Pensó en lo irónico que resultaba. Él había enseñado a David a lanzar una caña de pescar, había acompañado a Sarah del brazo el día de su boda, había sostenido a Evelyn en silencio durante 2 pérdidas que casi los rompieron antes de convertirse en padres, y aún así ahora caminaban como extraños huyendo. Cuando dejaron atrás el asfalto, el desierto apareció de golpe, abierto y despiadado. Harold señaló con el mentón, hacia el este, dijo, Yuma quedaba a unas 18 millas. No lo dijo en voz alta, pero ambos sabían que esa distancia ya no era lo que había sido. En otro tiempo, Harold habría recorrido ese tramo sin pensar. Ahora, con el cansancio que nunca terminaba de irse y la artritis que endurecía cada movimiento de Evelyn, la noche entera quizá no bastaría, aún así avanzaron. El sol apareció como una herida roja en el horizonte, el calor subió sin pedir permiso. A las 7 de la mañana el aire ya quemaba, a media mañana la piel dolía al respirar. Harold conocía las reglas del desierto, sabía cuánto resistía un cuerpo sin agua. Decidió no compartir ese cálculo. Evelyn no necesitaba más miedo. Después de unas 5 millas, ella pidió detenerse bajo una valla publicitaria descolorida. Su voz salía corta, pero aún conservaba firmeza. Le pidió que le hablara de la casa. Era su viejo juego, la promesa que los había sostenido en noches peores. Harold describió un porche que rodeaba toda la fachada, 2 mecedoras mirando al atardecer, una cocina amplia con un fregadero profundo. Dijo que estaría cerca del agua, que por la noche se oiría correr.
Evelyn cerró los ojos un segundo y murmuró que quería volver a escucharla. Reanudaron el camino siguiendo el cauce seco del río Gila. Animales lo usaban como sendero silencioso. Esa mañana, 2 fugitivos hacían lo mismo. Evelyn empezó a flaquear, sus labios se agrietaron, la mirada perdió enfoque. Harold la sostuvo, compartiendo sombra, midiendo el agua que quedaba, le pidió sorbos pequeños. Ella sonrió, cansada, diciendo que seguía mandando después de tantos años. El mediodía los obligó a detenerse, el calor aplastaba cualquier intento de avanzar. Harold dormitó soñando con su taller, con el olor a madera recién cortada, con Evelyn joven y, riendo, despertó con el sonido de su llanto. Ella se culpaba por todo, incluso por aquel episodio del corazón que había servido de excusa para encerrarlos. Harold la interrumpió con suavidad, recordándole que la vida no se rompía por un techo ni por un favor pedido, sino por decisiones tomadas sin escuchar. Cuando cayó la noche, retomaron la marcha bajo una luna blanca. Rugidos lejanos, el batir de unas alas, el roce constante de sus cuerpos para no perderse. No hablaban, no hacía falta. Al amanecer el recipiente estaba vacío. Evelyn observó la arena con calma y dijo que quizá no llegarían. Harold respondió que nunca había abandonado lo que amaba y no empezaría allí. El cauce giró suavemente, lo que apareció delante no fue un espejismo. Era una mansión blanca, de 3 pisos, con columnas intactas, una torre y un porche envolvente que parecía desafiar al desierto. Evelyn lo señaló, incrédula, describiendo exactamente la casa que habían imaginado. El pecho de Harold se tensó, dividido entre reconocimiento y esperanza. Dio un paso al frente, tomó su mano y dijo que entraran. Atravesaron la puerta principal con cautela, como si el lugar pudiera despertar al sentirlos. El vestíbulo se abrió ante ellos con una elegancia silenciosa. Una escalera curva ascendía con gracia, los balaustres tallados a mano conservaban formas delicadas, los paneles de nogal brillaban bajo capas de polvo antiguo y una lámpara de araña seguía colgando intacta, esperando otra época. «Dios mío», susurró Evelyn apretando el brazo de Harold, «mira esto». Él giró lentamente, incrédulo. El trabajo artesanal estaba en cada rincón. Molduras perfectas abrazaban los techos, el suelo de parquet formaba patrones precisos, pequeña. Rosetas decorativas sobrevivían al abandono. No era una casa improvisada ni un refugio común. Era una declaración, alguien había puesto aquí algo más que dinero, había dejado su vida entera. Avanzaron despacio, temiendo romper el silencio. El salón conservaba sillones cubiertos por sábanas amarillentas. El comedor mostraba una mesa larga, todavía puesta, como si una cena hubiera quedado pendiente. Durante décadas, el estudio tenía estanterías vacías, pero el aire olía a papel antiguo. En la cocina encontraron una bomba manual junto al fregadero. Harold apoyó las manos, dudó un segundo, luego comenzó a bombear. El metal protestó, la herrumbre se desprendió en escamas y un sonido profundo emergió desde abajo. Primero subió un líquido oscuro, turbio, luego se aclaró hasta volverse transparente. Harold llevó el agua a sus labios, sabía a hierro, a piedra, a vida, Evelyn Ben. Ella bebió y su reacción fue inmediata, una risa breve, luego lágrimas que no intentó ocultar. No entendía cómo era posible, pero tampoco le importaba. Llenaron ollas, una barrica, cualquier recipiente disponible. En la despensa encontraron frascos sellados con verduras, legumbres, harina. Las paredes de piedra mantenían un frío constante, como un antiguo sótano de conservación. Algunos alimentos estaban perdidos, otros seguían sorprendentemente intactos. Las zanahorias encurtidas conservaban firmeza y sabor. «Esta casa quería que alguien sobreviviera», dijo Harold en voz baja, casi con respeto. Subieron al segundo nivel. El dormitorio principal albergaba una cama de 4 postes, el colchón cubierto por lona, suave, como una nube comparado con las superficies del asilo. La biblioteca guardaba volúmenes clásicos, nombres conocidos que Evelyn había enseñado durante décadas. En el sótano hallaron herramientas ordenadas, un banco de trabajo, madera almacenada con cuidado. Forzó con cuidado el fondo falso y extrajo un cuaderno de cuero. El nombre en la primera página decía Theodore Langford, arquitecto de mansiones durante la Edad Dorada. Las páginas narraban una historia distinta a la que contaban los muros. Su esposa Clara había enfermado de tuberculosis, los médicos fallaron. Theodore leyó sobre el aire del desierto, sobre manantiales ocultos. Vendió todo y construyó aquel lugar sobre una fuente subterránea, 3 años de trabajo. Clara mejoró, vivió 16 años más, murió en 1908, tranquila no por la enfermedad,
La última entrada hablaba de un refugio convertido en monumento, de una esperanza dejada atrás para otra alma desesperada. Harold cerró el cuaderno cuando el sol teñía las ventanas de dorado y púrpura. Se sentaron juntos en silencio. Lo hizo por ella, dijo Evelyn, renunció a todo. Quizá por eso lo encontramos, respondió Harold, tal vez esperaba algo así. Ella preguntó qué harían ahora. Llenarlo de amor, dijo él, hacerlo hogar. Bebían el agua del manantial cada día, clara y densa, cargada de minerales filtrados durante siglos. Por la roca no era solo hidratación, se sentía distinta desde el primer sorbo. Harold notó el cambio antes de aceptarlo. La cojera que había arrastrado durante años empezó a suavizarse, primero al amanecer, luego. Durante las tardes, sus manos, antes rígidas, recuperaron fuerza y precisión. Podía cerrar los dedos sin dolor, sostener herramientas sin que temblaran. Evelyn también lo sintió. La rigidez en sus articulaciones fue cediendo, el ardor constante desapareció, la tos que la despertaba por las noches se volvió un recuerdo lejano. Una mañana se miró las manos y bromeó, diciendo que parecía que el tiempo hubiera decidido caminar. En sentido contrario, no se quedaron quietos para analizarlo demasiado. El cuerpo mejoraba porque estaba vivo otra vez, trabajaron desde el primer día. Harold subió al techo con cuidado, usando madera almacenada en el sótano para sellar filtraciones antiguas, cada golpe de martillo le devolvía una confianza olvidada. Evelyn limpió décadas de polvo con paciencia, frotando superficies hasta que la madera volvió a respirar, pulió marcos, ordenó estantes, devolvió dignidad a los espacios. El salón recuperó elegancia sin perder calidez. La cocina quedó lista para sostener vidas reales, no recuerdos. Pronto encontraron un ritmo que parecía natural. Al amanecer el aire era fresco y amable, ese era el momento de trabajar con intensidad. Al mediodía, cuando el sol castigaba, descansaban bajo sombra, compartiendo agua y silencio. Por la tarde retomaban tareas más suaves, organizando, reparando, planeando. El cuerpo recordó lo que sabía hacer. A adultos como objetos frágiles. Una noche, sentados en la mesa del comedor, Evelyn rompió el silencio. Dijo que Theodore había escrito sobre la recuperación de Clara, que había atribuido su mejora a los minerales, al aire seco, a la rutina sencilla. Harold asintió. Respondió que no era solo el agua, todo el lugar curaba. El trabajo, la libertad, la sensación de decidir cada paso. Dormían en la cama de 4 postes con las ventanas abiertas, dejando entrar una brisa suave. El cielo nocturno brillaba con estrellas imposibles de ver desde la ciudad, sin luces que las ocultaran. Aún así, sabían que el mundo exterior no desaparecía. Había murmullos que llegaban con el viento, el asilo notaría la ausencia. Alguien revisaría registros. Sara seguramente llamaría a autoridades, convencida de estar haciendo lo correcto. Harold lo dijo sin dramatismo. Evelyn respondió con calma firme, no regresarían. No después de haber recuperado sus cuerpos, su voz, su elección. Sabían que el reencuentro traería emociones difíciles. También sabían que ya no podían ser encerrados otra vez. El rugido de un motor rompió la quietud de la mañana, como una grieta inesperada en el silencio del desierto. Una nube de polvo avanzó lentamente por el cauce seco, creciendo hasta revelar una camioneta Chevrolet antigua, con la pintura opaca por el sol y un perro asomando la cabeza por la ventanilla. Lengua afuera, olfateando el aire. Harold dejó la herramienta que sostenía y Evelyn se quedó inmóvil, observando sin miedo, solo con curiosidad contenida. El vehículo se detuvo a pocos metros. Del asiento del conductor bajó una mujer de unos 62 años, piel curtida por el sol, una trenza larga cayendo por su espalda, jeans gastados y botas firmes. Caminó despacio, sin gesto hostil, levantando una mano abierta. Se presentó con voz clara, diciendo que se llamaba Rosa Morales y que su rancho quedaba a unas 15 millas al sur. Explicó que llevaba 35 años vigilando aquel lugar, espantando curiosos y alejando vándalos porque sabía que la casa no merecía ser destruida. Harold y Evelyn intercambiaron una mirada breve antes de decir sus nombres. Contaron que habían escapado del centro de Sert Rose, que sus hijos habían firmado documentos que les quitaron todo, que no buscaban problemas. Rosa escuchó sin interrumpir. Cuando mencionaron el asilo, su expresión cambió. Dijo que su madre había muerto en uno de esos lugares, más rápido que cualquier enfermedad, consumida por la soledad y el abandono. No lo dijo con rabia, sino con una tristeza antigua que ya no sangraba. Abrió la parte trasera de la camioneta y empezó a bajar cajas.
Había verduras frescas, herramientas usadas pero cuidadas, una nevera portátil con hielo. Explicó que volvería más adelante con un panel solar pequeño. Evelyn preguntó por qué hacía aquello. Rosa respondió sin dudar, diciendo que en el desierto existía una regla simple: se ayuda porque algún día se necesita ayuda. No esperó agradecimientos. Solo sonrió y acarició la cabeza del perro antes de marcharse, dejando tras de sí una sensación nueva, algo parecido a pertenecer. Con el paso de los días, la visita de Rosa no fue la última. Un hombre llamado Javier llegó desde la ferretería del pueblo, curioso por la historia que empezaba a circular. Trajo tornillos, clavos, cables. Dijo que prefería ver la casa viva que convertida en ruina. Poco después apareció Sofía, la nieta de una enfermera local, interesada en analizar el agua. Pasó horas tomando notas, midiendo minerales, explicando que contenía calcio, magnesio y sílice en niveles poco comunes. Hablaba de hidratación profunda, de alivio real, no de milagros vacíos. Un anciano apache llamado Miguel llegó caminando, apoyado en un bastón tallado. Observó el terreno en silencio antes de decir que aquella tierra era sagrada, que el agua llamaba a quienes necesitaban sanar. Nadie discutió, simplemente escucharon. Con cada visita algo crecía. No solo llegaban objetos, llegaban manos dispuestas, historias compartidas, tiempo ofrecido sin condiciones. La casa empezó a llenarse de risas suaves, de voces distintas, de pasos que no traían órdenes. Las donaciones fluyeron sin que nadie las pidiera. Madera para construir, semillas para plantar, mantas, lámparas. Algunos ayudaban un día, otros regresaban. Rosa volvió una tarde y, mirando el porche restaurado, dijo que el pueblo hablaba de ellos. Comentaban que una pareja había huido y había devuelto la vida al lugar de Langford. Los llamaban valientes. Harold no supo qué responder. Evelyn apretó su mano. Sabían que aquella calma no duraría para siempre. Desde algún punto del mundo que habían dejado atrás, la familia se acercaba. 3 meses después, el sonido de varios motores rompió la calma que el desierto había aprendido a respetar. Un SUV negro avanzó primero, seguido por un sedán del sheriff que levantaba una estela de polvo, más pesada que cualquier visita anterior. Harold dejó la herramienta que sostenía y Evelyn se enderezó sin esfuerzo, como si su cuerpo ya supiera que ese momento llegaría. Los vehículos se detuvieron frente a la casa, y durante unos segundos nadie descendió, como si el aire mismo contuviera la respiración. La puerta del SUV se abrió y Sara apareció. Su postura era rígida, su rostro más duro que el recuerdo que Harold guardaba. Vestía ropa costosa, elegante, completamente fuera de lugar bajo ese sol inclemente. Detrás de ella bajó un administrador del centro de Sert Rose, con una carpeta apretada contra él pecho, y luego el sheriff tranquilo, observando sin prisa. Sara caminó hacia sus padres y habló primero, con una voz que pretendía autoridad, diciendo que aquello había durado suficiente, que era hora de volver a casa. Harold la miró con una calma que no había sentido en años. Preguntó qué casa, si se refería al lugar donde olvidaban medicamentos, donde aparecían moretones explicados con excusas torpes, donde la dignidad se perdía en formularios. Evelyn dio un paso adelante y pidió que los miraran bien. No estaban encorvados ni ausentes. Sus movimientos eran firmes, sus ojos claros. El sheriff asintió tras evaluarlos brevemente y dijo que eran competentes, que no había delito alguno, que estaban allí por decisión propia. El administrador intentó hablar de leyes y responsabilidades, pero el sheriff lo interrumpió, señalando que si había un problema, estaba dentro del asilo, no frente a esa casa restaurada. Sara se quebró, las palabras salieron entrecortadas. Dijo que había tenido miedo, que los médicos la habían asustado, que creyó hacer lo correcto. Harold respondió sin dureza, recordándole que siempre pudieron haber hablado. Sara lloró, pidió perdón y preguntó si podía volver, aunque solo fuera a visitarlos. Evelyn aceptó con una condición clara: ninguna decisión sería tomada por otros. Las semanas siguientes trajeron cambios lentos. Sara regresó sola, vestida con jeans agotada. Admitió que había olvidado quiénes eran sus padres, que los había visto como una carga. Visitó el asilo, comprobó que la realidad era peor de lo que le contaron y presentó una denuncia formal. Dijo que quería ayudar. Evelyn mantuvo cierta distancia, la herida no desaparecía con palabras, pero permitió que estuviera cerca. David apareció más tarde, su disculpa fue torpe, llena de silencios incómodos. La reconciliación no fue inmediata, avanzó paso a paso como todo lo que valía la pena. Mientras tanto, más personas llegaron buscando alivio para dolencias crónicas.
el agua ayudaba. Nadie cobraba nada, se compartía lo que había. Sara comenzó a organizar registros y suministros. David ofreció su tiempo. Harold construyó senderos hacia el manantial, cabañas sencillas, un taller donde enseñar. Evelyn cuidó jardines, ordenó la biblioteca y continuó escribiendo. El aniversario se acercaba, prometiendo una celebración que haría llorar a todos. El aniversario llegó envuelto en una luz distinta, como si el desierto mismo supiera que aquel día no era común. Desde temprano comenzaron a llegar vecinos, visitantes y familiares, avanzando por el sendero de arena con sonrisas abiertas y pasos tranquilos. La Casa Blanca parecía respirar, las columnas restauradas reflejaban el sol y el porche estaba adornado con flores sencillas cortadas esa misma mañana. No había lujo, pero sí una sensación profunda de celebración compartida. Rosa fue una de las primeras en aparecer, con la misma camioneta vieja y el perro saltando. Emocionado, traía pan recién hecho y abrazos largos. Javier llegó después, con cajas de fruta y risas contagiosas. Sofía apareció con su cuaderno de notas cerrado por primera vez, diciendo que ese día no venía a medir nada, solo agradecer. Miguel avanzó despacio, acompañado por otros ancianos, llevando tambores que comenzaron a sonar. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, los ritmos eran antiguos, firmes, y parecían alinearse con los latidos del lugar. Entre los invitados había personas que habían llegado meses atrás con cuerpos cansados y mirada apagadas. Algunos hablaban de niveles de azúcar más estables, otros de noches sin pesadillas después de años. No todos estaban curados, pero muchos estaban mejor y casi todos habían recuperado algo esencial. La esperanza. Nadie hablaba de milagros, sino de cuidado, constancia y comunidad. Harold y Evelyn salieron al porche tomados de la mano. No vestían nada especial, solo ropa limpia y cómoda, pero había una dignidad nueva en sus gestos. Cuando comenzó la música, Harold sonrió y la invitó a bailar. Se movieron despacio, sin prisa, girando bajo las columnas que ahora parecían encenderse con él. Reflejo del atardecer, no era una danza perfecta, pero era verdadera. Cada paso contaba una historia de resistencia. Cuando el sonido de los tambores se apagó, Harold pidió la palabra. Su voz no era fuerte, pero todos guardaron silencio. Dijo que 56 años atrás se había casado con la mujer más terca y hermosa que había conocido. Contó que la vida había sido dura, que hubo momentos en los que la traición se sintió como un final definitivo. Habló de la huida, del desierto interminable, del cansancio que casi los venció. Luego mencionó la casa construida por amor, el refugio inesperado. Explicó que el hogar no era un sitio, sino la persona que te sostiene la mano cuando todo está oscuro, que elegir al otro cada día y negarse a rendirse era la verdadera victoria. Evelyn habló después, con una serenidad que emocionó a muchos. Dijo que la mansión había esperado paciente hasta que llegó la gente correcta. Afirmó que ellos la llenaron de amor, pero que nada habría sido posible sin quienes se reunían. Allí levantaron copas improvisadas y brindaron por Harold y Evelyn. Entre murmullos y risas, Harold se inclinó hacia ella y susurró que lo habían logrado. Los años siguientes fueron los más tranquilos de su vida. Harold partió a los 82, en paz, rodeado de lo que había construido. Evelyn continuó 7 años más, lúcida y firme, defendiendo el lugar con la misma determinación de siempre. Sara tomó el relevo del santuario con humildad. David se volvió visitante constante. Hoy la casa sigue en pie. Si se sigue el cauce seco del Gila desde Yuma, se pueden ver sus muros claros y las ventanas. Capturando la luz, quien llegue buscando alivio quizá encuentre algo más. Este viaje extraordinario comenzó en la oscuridad más profunda y terminó convirtiéndose en un legado de amor, dignidad y sanación que aún sigue vivo. Lo que empezó como abandono, miedo y traición se transformó, paso a paso, en una prueba de que, incluso cuando todo parece perdido, la vida todavía puede sorprendernos con segundas oportunidades. Esta no fue solo la historia de una huida o de una casa imposible en medio del desierto. Fue la historia de elegir no rendirse cuando el mundo ya había decidido descartarte. A alguien que amas es porque habla de algo universal. Habla de familia no como un concepto perfecto, sino como un vínculo que puede romperse y también repararse. Habla del amor que se sostiene en el tiempo, incluso cuando la edad, la enfermedad o el abandono parecen borrar todo lo demás. Habla de no aceptar que otros decidan cuando tu historia ha terminado. Quizá te viste reflejado en Harold y Evelyn. Tal vez pensaste en tus propios padres, abuelos o en alguien cercano que fue tratado como una carga cuando aún tenía tanto por dar.
Puede que esta historia te haya recordado que la dignidad no se pierde con los años, que el valor de una persona no disminuye por necesitar ayuda y que nunca es tarde para recuperar la voz y el control sobre la propia vida. Si algo de todo esto resonó contigo, apóyanos con un like. Este simple gesto ayuda a que más personas encuentren historias que inspiran, que reconfortan y que devuelven la fe en la humanidad. Al suscribirte, te aseguras de no perderte más relatos como este, historias reales o inspiradas en hechos reales que muestran que la esperanza puede aparecer en los lugares más inesperados. Comparte este video con alguien que hoy necesite un poco de luz, con alguien que esté atravesando un momento difícil o que haya sentido el peso de la traición y el abandono. Nos encantaría leerte en los comentarios. Tú o alguien cercano ha vivido una traición familiar que dejó cicatrices profundas. Has sido testigo de una recuperación inesperada, de una segunda oportunidad que cambió el rumbo de una vida. Tu experiencia puede ayudar a otros que hoy se sienten solos. Leemos cada mensaje, porque detrás de cada comentario hay una historia que merece ser escuchada. Activa las notificaciones para que no te pierdas el próximo relato. La siguiente historia podría ser esa que necesitas escuchar justo ahora, la que te recuerde que, incluso después del dolor más grande puede llegar algo bueno. Muchas veces, las historias que más nos transforman llegan cuando menos las esperamos. Gracias por quedarte hasta el final, por acompañarnos en este viaje desde la desesperación hasta la sanación. Gracias por creer que las historias importan, que compartirlas puede cambiar vidas y que incluso en un mundo duro, todavía hay espacio para la compasión, la valentía y el amor que no se rinde. Una brisa suave. El cielo nocturno brillaba con estrellas imposibles de ver desde la ciudad, sin luces que las ocultaran. Aún así, sabían que el mundo exterior no desaparecía. Había murmullos que llegaban con el viento, el asilo notaría la ausencia. Alguien revisaría registros. Sara seguramente llamaría a autoridades, convencida de estar haciendo lo correcto. Harold lo dijo sin dramatismo. Evelyn respondió con calma firme: no regresarían. No después de haber recuperado sus cuerpos, su voz, su elección. Sabían que el reencuentro traería emociones difíciles. También sabían que ya no podían ser encerrados otra vez. El rugido de un motor rompió la quietud de la mañana, como una grieta inesperada en el silencio del desierto. Una nube de polvo avanzó lentamente por el cauce seco, creciendo hasta revelar una camioneta Chevrolet antigua, con la pintura opaca por el sol y un perro asomando la cabeza por la ventanilla. Lengua afuera, olfateando el aire. Harold dejó la herramienta que sostenía y Evelyn se quedó inmóvil, observando sin miedo, solo con curiosidad contenida. El vehículo se detuvo a pocos metros. Del asiento del conductor bajó una mujer de unos 62 años, piel curtida por el sol, una trenza larga cayendo por su espalda, jeans gastados y botas firmes. Caminó despacio, sin gesto hostil, levantando una mano abierta. Se presentó con voz clara, diciendo que se llamaba Rosa Morales y que su rancho quedaba a unas 15 millas al sur. Explicó que llevaba 35 años vigilando aquel lugar, espantando curiosos y alejando vándalos porque sabía que la casa no merecía ser destruida. Harold y Evelyn intercambiaron una mirada breve antes de decir sus nombres. Contaron que habían escapado del centro de Sert Rose, que sus hijos habían firmado documentos que les quitaron todo, que no buscaban problemas. Rosa escuchó sin interrumpir. Cuando mencionaron el asilo, su expresión cambió. Dijo que su madre había muerto en uno de esos lugares, más rápido que cualquier enfermedad, consumida por la soledad y el abandono. No lo dijo con rabia, sino con una tristeza antigua que ya no sangraba. Abrió la parte trasera de la camioneta y empezó a bajar cajas. Había verduras frescas, herramientas usadas pero cuidadas, una nevera portátil con hielo. Explicó que volvería más adelante con un panel solar pequeño. Evelyn preguntó por qué hacía aquello. Rosa respondió sin dudar, diciendo que en el desierto existía una regla simple: se ayuda porque algún día se necesita ayuda. No esperó agradecimientos. Solo sonrió y acarició la cabeza del perro antes de marcharse, dejando tras de sí una sensación nueva, algo parecido a pertenecer. Con el paso de los días, la visita de Rosa no fue la última. Un hombre llamado Javier llegó desde la ferretería del pueblo, curioso por la historia que empezaba a circular. Trajo tornillos, clavos, cables. Dijo que prefería ver la casa viva que convertida en ruina. Poco después apareció Sofía, la nieta de una enfermera local, interesada en analizar el agua.
Pasó horas tomando notas, midiendo minerales, explicando que contenía calcio, magnesio y sílice en niveles poco comunes. Hablaba de hidratación profunda, de alivio real, no de milagros vacíos. Un anciano apache llamado Miguel llegó caminando, apoyado en un bastón tallado. Observó el terreno en silencio antes de decir que aquella tierra era sagrada, que el agua llamaba. A quienes necesitaban sanar, nadie discutió, simplemente escucharon. Con cada visita algo crecía. No solo llegaban objetos, llegaban manos dispuestas, historias compartidas, tiempo ofrecido sin condiciones. La casa empezó a llenarse de risas suaves, de voces distintas, de pasos que no traían órdenes. Las donaciones fluyeron sin que nadie las pidiera. Madera para construir, semillas para plantar, mantas, lámparas. Algunos ayudaban un día, otros regresaban. Rosa volvió una tarde y, mirando el porche restaurado, dijo que el pueblo hablaba de ellos. Comentaban que una pareja había huido y había devuelto la vida al lugar de Langford. Los llamaban valientes. Harold no supo qué responder. Evelyn apretó su mano. Sabían que aquella calma no duraría para siempre. Desde algún punto del mundo que habían dejado atrás, la familia se acercaba. 3 meses después, el sonido de varios motores rompió la calma que el desierto había aprendido a respetar. Un SUV negro avanzó primero, seguido por un sedán del sheriff que levantaba una estela de polvo, más pesada que cualquier visita anterior. Harold dejó la herramienta que sostenía y Evelyn se enderezó sin esfuerzo, como si su cuerpo ya supiera que ese momento llegaría. Los vehículos se detuvieron frente a la casa, y durante unos segundos nadie descendió, como si el aire mismo contuviera la respiración. La puerta del SUV se abrió y Sarah apareció. Su postura era rígida, su rostro más duro que el recuerdo que Harold guardaba. Vestía ropa costosa, elegante, completamente fuera de lugar bajo ese sol inclemente. Detrás de ella bajó un administrador del centro de St. Rose, con una carpeta apretada contra él. Pecho y luego el sheriff tranquilo, observando sin prisa. Sarah caminó hacia sus padres y habló primero, con una voz que pretendía autoridad, diciendo que aquello había durado suficiente, que era hora de volver a casa. Harold la miró con una calma que no había sentido en años. Preguntó qué casa, si se refería al lugar donde olvidaban medicamentos, donde aparecían moretones explicados con excusas torpes, donde la dignidad se perdía en formularios. Evelyn dio un paso adelante y pidió que los miraran bien. No estaban encorvados ni ausentes. Sus movimientos eran firmes, sus ojos claros. El sheriff asintió tras evaluarlos brevemente y dijo que eran competentes, que no había delito alguno, que estaban allí por decisión propia. El administrador intentó hablar de leyes y responsabilidades, pero el sheriff lo interrumpió, señalando que si había un problema, estaba dentro del asilo, no frente a esa casa restaurada. Sarah se quebró, las palabras salieron entrecortadas. Dijo que había tenido miedo, que los médicos la habían asustado, que creyó hacer lo correcto. Harold respondió sin dureza, recordándole que siempre pudieron haber hablado. Sarah lloró, pidió perdón y preguntó si podía volver, aunque solo fuera a visitarlos. Evelyn aceptó con una condición clara: ninguna decisión sería tomada por otros. Las semanas siguientes trajeron cambios lentos. Sarah regresó sola, vestida con jeans agotada. Admitió que había olvidado quiénes eran sus padres, que los había visto como una carga. Visitó el asilo, comprobó que la realidad era peor de lo que le contaron y presentó una denuncia formal. Dijo que quería ayudar. Evelyn mantuvo cierta distancia, la herida no desaparecía con palabras, pero permitió que estuviera cerca. David apareció más tarde, su disculpa fue torpe, llena de silencios incómodos. La reconciliación no fue inmediata, avanzó paso a paso como todo lo que valía la pena. Mientras tanto, más personas llegaron buscando alivio para dolencias crónicas. El agua ayudaba. Nadie cobraba nada, se compartía lo que había. Sarah comenzó a organizar registros y suministros. David ofreció su tiempo. Harold construyó senderos hacia el manantial, cabañas sencillas, un taller donde enseñar. Evelyn cuidó jardines, ordenó la biblioteca y continuó escribiendo. El aniversario se acercaba, prometiendo una celebración que haría llorar a todos. El aniversario llegó envuelto en una luz distinta, como si el desierto mismo supiera que aquel día no era común. Desde temprano comenzaron a llegar vecinos, visitantes y familiares, avanzando por el sendero de arena con sonrisas abiertas y pasos tranquilos. La Casa Blanca parecía respirar, las columnas restauradas reflejaban el sol y el porche estaba adornado con flores sencillas cortadas esa misma mañana.
No había lujo, pero sí una sensación profunda de celebración compartida. Rosa fue una de las primeras en aparecer, con la misma camioneta vieja y el perro saltando. Emocionado, traía pan recién hecho y abrazos largos. Javier llegó después, con cajas de fruta y risas contagiosas. Sofía apareció con su cuaderno de notas cerrado por primera vez, diciendo que ese día no venía a medir nada, solo agradecer. Miguel avanzó despacio, acompañado por otros ancianos, llevando tambores que comenzaron a sonar. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, los ritmos eran antiguos, firmes, y parecían alinearse con los latidos del lugar. Entre los invitados había personas que habían llegado meses atrás con cuerpos cansados y miradas apagadas. Algunos hablaban de niveles de azúcar más estables, otros de noches sin pesadillas después de años. No todos estaban curados, pero muchos estaban mejor y casi todos habían recuperado algo esencial. La esperanza. Nadie hablaba de milagros, sino de cuidado, constancia y comunidad. Harold y Evelyn salieron al porche tomados de la mano. No vestían nada especial, solo ropa limpia y cómoda, pero había una dignidad nueva en sus gestos. Cuando comenzó la música, Harold sonrió y la invitó a bailar. Se movieron despacio, sin prisa, girando bajo las columnas que ahora parecían encenderse con él. Reflejo del atardecer, no era una danza perfecta, pero era verdadera. Cada paso contaba una historia de resistencia. Cuando el sonido de los tambores se apagó, Harold pidió la palabra. Su voz no era fuerte, pero todos guardaron silencio. Dijo que 56 años atrás se había casado con la mujer más terca y hermosa que había conocido. Contó que la vida había sido dura, que hubo momentos en los que la traición se sintió como un final definitivo. Habló de la huida, del desierto interminable, del cansancio que casi los venció. Luego mencionó la casa construida por amor, el refugio inesperado. Explicó que el hogar no era un sitio, sino la persona que te sostiene la mano cuando todo está oscuro, que elegir al otro cada día y negarse a rendirse era la verdadera victoria. Evelyn habló después, con una serenidad que emocionó a muchos. Dijo que la mansión había esperado paciente hasta que llegó la gente correcta. Afirmó que ellos la llenaron de amor, pero que nada habría sido posible sin quienes se reunían. Allí levantaron copas improvisadas y brindaron por Harold y Evelyn. Entre murmullos y risas, Harold se inclinó hacia ella y susurró que lo habían logrado. Los años siguientes fueron los más tranquilos de su vida. Harold partió a los 82, en paz, rodeado de lo que había construido. Evelyn continuó 7 años más, lúcida y firme, defendiendo el lugar con la misma determinación de siempre. Sara tomó el relevo del santuario con humildad. David se volvió visitante constante. Hoy la casa sigue en pie. Si se sigue el cauce seco del Gila desde Yuma, se pueden ver sus muros claros y las ventanas. Capturando la luz, quien llegue buscando alivio quizá encuentre algo más. Este viaje extraordinario comenzó en la oscuridad más profunda y terminó convirtiéndose en un legado de amor, dignidad y sanación que aún sigue vivo. Lo que empezó como abandono, miedo y traición se transformó, paso a paso, en una prueba de que, incluso cuando todo parece perdido, la vida todavía puede sorprendernos con segundas oportunidades. Esta no fue solo la historia de una huida o de una casa imposible en medio del desierto. Fue la historia de elegir no rendirse cuando el mundo ya había decidido descartarte. Si este relato te tocó el corazón, si en algún momento sentiste un nudo en la garganta o recordaste a alguien que amas, es porque habla de algo universal. Habla de familia no como un concepto perfecto, sino como un vínculo que puede romperse y también repararse. Habla del amor que se sostiene en el tiempo, incluso cuando la edad, la enfermedad o el abandono parecen borrar todo lo demás. Habla de no aceptar que otros decidan cuando tu historia ha terminado. Quizá te viste reflejado en Harold y Evelyn. Tal vez pensaste en tus propios padres, abuelos o en alguien cercano que fue tratado como una carga cuando aún tenía tanto por dar. Puede que esta historia te haya recordado que la dignidad no se pierde con los años, que el valor de una persona no disminuye por necesitar ayuda y que nunca es tarde para recuperar la voz y el control sobre la propia vida. Si algo de todo esto resonó contigo, apóyanos con un like. Este simple gesto ayuda a que más personas encuentren historias que inspiran, que reconfortan y que devuelven la fe en la humanidad. Al suscribirte, te aseguras de no perderte más relatos como este, historias reales o inspiradas en hechos reales que muestran que la esperanza puede aparecer en los lugares más inesperados. Comparte este video con alguien que hoy necesite un poco de luz, con alguien que esté atravesando
un momento difícil o que hayas sentido el peso de la traición y el abandono. Nos encantaría leerte en los comentarios. ¿Tú o alguien cercano ha vivido una traición familiar que dejó cicatrices profundas? ¿Has sido testigo de una recuperación inesperada, de una segunda oportunidad que cambió el rumbo de una vida? Tu experiencia puede ayudar a otros que hoy se sienten solos. Leemos cada mensaje, porque detrás de cada comentario hay una historia que merece ser escuchada. Activa las notificaciones para que no te pierdas el próximo relato. La siguiente historia podría ser esa que necesitas escuchar justo ahora, la que te recuerde que, incluso después del dolor más grande puede llegar algo bueno. Muchas veces, las historias que más nos transforman llegan cuando menos las esperamos. Gracias por quedarte hasta el final, por acompañarnos en este viaje desde la desesperación hasta la sanación. Gracias por creer que las historias importan, que compartirlas puede cambiar vidas y que incluso en un mundo duro, todavía hay espacio para la compasión, la valentía y el amor que no se rinde. Corazón.